Lo que vamos a ver ahora es el inicio de unos reportes que ha preparado nuestro compañero Carlos Francisco Elías en términos de un análisis de la situación política de Francia, sobre todo el crecimiento de la extrema derecha en ese país. En estos días, grandes celebridades de Estado visitan a Francia. Se trata de la celebración de los 70 años del Día D o la famosa Operación Overlord llevada a cabo en Normandía, hito de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Francia se muestra débil en la escena política internacional. Esta celebración no esconde esta crisis grave entre gobierno y ciudadano y la crisis de la propia derecha francesa. Pero vayamos a la vieja historia. Francia tiene un sesgo histórico que es mundialmente conocido. Su historia colonial y sus grandes hazañas en la Segunda Guerra Mundial, con el liderazgo de Charles de Gaulle a la cabeza. Hombre determinado, forjado en el dolor y en las incomprensiones de la Segunda Guerra Mundial, cuando dirigía la Francia libre desde Londres. Allí se enfrentó a Churchill, a Roosevelt, en desventaja frente a ellos. Solitario, enigmático, Charles de Gaulle tuvo una historia personal digna de estudio profundo, porque la misma enseña mucho sobre el poder y su sentido de uso en la historia. Justamente, Charles de Gaulle, personaje enigmático de la historia, fundador de la Quinta República Francesa, era responsable del famoso referéndum que hizo posible a finales de la década del 60 que los franceses por primera vez eligieron un presidente por la vía de sufragio universal, donde, por cierto, de Gaulle dio el voto femenino también. Es la figura histórica de la Francia moderna, a la que se debieron posiciones internacionales que le hicieron comprometer ideas no aprobadas por el poder imperial de los Estados Unidos de América. Hay archivos y constancia de que fue espiado por la CIA en una llamada guerra secreta que culmina con una visita a Francia de John Fitzgerald Kennedy en 1961. En esa visita, Charles de Gaulle advierte a Estados Unidos, en la figura de Kennedy, que lo de Vietnam es una terrible aventura, y él sabe lo que decía, porque Francia había sido derrotada en Indochina en modo justo y digno por los vietnamitas que habían sido colonizados por ese país. La Francia de Charles de Gaulle es el punto de partida en 1945 para que este país construya un proyecto mundial que le acreditó como una potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial, que también preconizaba por una cierta independencia de la tutela norteamericana y abogó por la construcción de un mundo multipolar que permitiera la construcción europea de la que este gran país hoy en severa crisis ha sido un gran artífice con la figura de Jean Monnet a la cabeza. De Gaulle, caudillo moderado, se desgasta en el poder en mayo de 1968. Esa Francia y ese modelo de la centroderecha conservadora entra en crisis. En 1969, de Gaulle entiende que su figura como historia y símbolo ha llegado a su fin. De aquel periodo turbulento políticamente en Francia, mayo de 1968, de ahí nacerá otra versión de la Quinta República. Veremos en detalle en las próximas entregas algunas pinceladas de esa historia. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. ¿Hacia dónde se encamina la gran democracia que es Francia? Veamos la segunda entrega del reporte que hace Carlos Francisco Elías en ese proceso de transición entre la salida del gran de Gaulle y la asunción de Georges Pompidou.
nation. En el capítulo anterior, el presidente Charles de Gaulle renunciaba y dejaba el poder y la historia a otra persona. Total satisfaisant et en tout cas meilleur. Georges Pompidou venía del normalismo francés. Era hijo de profesores, había nacido el 5 de julio de 1911 y había estudiado en el prestigioso liceo Louis Le Grand con dos grandes del movimiento de la negritud de entonces, el senegalés, luego presidente de Senegal, gran escritor Leopoldo Sédar Senghor, y Aimé Césaire de Martinica, el famoso autor de Cuaderno de Retorno al País Natal, Cahiers de Retour au Pays Natal. Esto sucedía en 1931. Fue el autor de una de las mejores antologías de la poesía francesa moderna. El presidente Charles de Gaulle le había pedido a Georges Pompidou que dejara la banca Rothschild, donde él era asesor, y donde había trabajado además entre 1954 y 1958. En 1962, el presidente Charles de Gaulle, que le había tomado afecto a Georges Pompidou, lo hace primer ministro de Francia y lo acompaña, en este caso, casi hasta el final de su mandato, hasta julio de 1968. Sucedido entonces por Maurice Cour de Morville, retirado a la vida privada. Georges Pompidou será apacible y social. No hemos dicho que desde 1935 se había casado en pomposas nupcias con Claude Cahors, apellido de soltera, la luego famosa Claude Pompidou o Madame Pompidou. Había algo en esta bella historia de amor apasionante que perturbaría esa Arcadia rural, amorosa y lírica. En la mañana del 4 de octubre de 1968, una noticia de lo que los franceses llaman fait divers, que es la crónica roja, se descubre un crimen de un personaje oscuro, Esteban Markovich, yugoslavo, anfitrión de juegos eróticos para ricos e influyentes, guardaespaldas del actor Alain Delon, que por cierto es interrogado por la policía y puesto en libertad, el actor. El giro de las investigaciones conducen al final hacia la esposa de un influyente político. Lo insinúa el diario Le Figaro. Era Claude Pompidou, la esposa del exministro. Escándalo de fotos y orgías pornográficas. Esa libertad moral clandestina típica de los burgueses, enfebrecidos por la doble moral y la gozadera social del que puede decidir sin miedos públicos su privacidad libertina, de erotismos sin frenos, como un gran privilegio exclusivo de su clase. En estos juegos, los antifaces se esconden estatus, historia de vida y relaciones sociales. A eso se enfrentaría Georges Pompidou en los próximos segundos. La tragedia moral está consumada. El escarnio público también en una sociedad política que le sabe de dedo directo de Charles de Gaulle, pero deben seguir el juego de sociedad y reflexionar cómo vengar esa afrenta pública a su gran amor. Eso pensaba Georges Pompidou al aparecerse en una fiesta pública donde estaba Alain Delon. Entonces, Georges Pompidou, futuro presidente de Francia, sin él saberlo, reflexiona
que en el fondo odia la política, pero sospecha, con un concepto destinista muy particular, que el destino le persigue. J'ai dépassé le hasard. Yo sobrepasé el azar. Il y a un moment Hay un où momento le destin laisse le hasard donde el derrière lui. destino deja atrás el azar. Le destin, El destino, pour moi, para mí, c'est un devoir qui s'impose de es un deber l'extérieur que par se la impone desde el force des exterior choses, por la fuerza de las par cosas, l'évolution des choses, por la evolución de las cosas, par une volonté qui nous por una échappe. voluntad que nos escapa. Il vient un moment dans la vie Hay un momento en où la l'on vida est prisonnier de son destin. en que uno es prisionero de su destino, que le impediría continuar la herencia de Charles de Gaulle. Georges Pompidou fue elegido con el 58.22% de los votos sufragados. Asume el cargo el 15 de junio de 1969. Fue amante de la cultura y creó centros culturales, modernizador, humanista. Al final, tristemente, Valéry Giscard d'Estaing le hace un homenaje e inaugura en 1977 el centro cultural que la había iniciado con su nombre de Centro Pompidou en su honor. Francisco Elías, Carlos Francisco, prosiguió hoy su serie, y este es el tercero, sobre la política contemporánea de Francia. Desaparecido Georges Pompidou, cuya enfermedad fue manejada como un triste secreto de Estado, mientras su rostro de modo público se iba transformando. La sucesión estaba en curso. Su ex primer ministro, Jacques Chaban-Delmas, se había apresurado a declarar sus ambiciones casi por encima del cadáver de su ex jefe. Más inteligente fue su ex ministro de Finanzas, que en este caso es Valéry Giscard d'Estaing, quien había esperado el tiempo prudente para declarar sus aspiraciones a la presidencia de la República el 8 de abril de 1974, es decir, 6 días después de la muerte de su antiguo jefe. En 1974, Giscard donne rendez-vous à la presse dans sa mairie de Chamalières, en Auvergne. Je suis candidat à la présidence de la République. La Francia de 1974, es decir, la de mediados de los años 70, aún era una Francia conservadora. Giscard d'Estaing, en su momento rebelde ante De Gaulle, creía en el cambio desde el centro de derecha, su aspiración doctrinal eterna. En 4 semanas de campaña, por medio de la UDF, Unión por la Democracia Francesa, desprendimiento del gaullismo tradicional, Giscard d'Estaing pretendía darse a conocer en la Francia profunda y ganar las elecciones en aquel tiempo. Utilizó para ello un método copiado a John Fitzgerald Kennedy, a quien por insistencia personal obstinada visitó en la Casa Blanca en 1972. Era la foto ansiada, añorada, era su modelo. La campaña de Giscard fue innovadora para aquella Francia de 1974, donde todavía los criterios de marketing político no eran muy arriesgados ni creativos. Giscard ideó un famoso afiche con su hija, Valéry Giscard. Gana las elecciones luego de un debate reñido con François Mitterrand, su contendor. Decide entonces entrar a pie al Palacio de los Campos Elíseos, entre vítores, dando ejemplo de simplicidad, según sus palabras ofrecidas a un periodista que accidentalmente se encontraba allí. Es curioso, pero este es el poder. Jacques Chirac, entonces, es nombrado su primer ministro, personaje que luego veremos cómo pone punto final
a las ideas de una derecha agotada en el poder y sin imaginación. Se pelean, pero Chirac sigue el ruedo, como veremos más adelante. Al cabo del tiempo, 7 años después, el periódico Le Canard en el asunto difunde documentos, lo convierte en un tema de campaña electoral y en consecuencia Giscard d'Estaing pierde las elecciones y entra al poder François Mitterrand en 1981. Pero hay algo interesante. Esta es la historia del poder, lo venimos diciendo. Sus contradicciones, sus enigmas, sus cosas extrañas. Aquel hombre que por simplicidad, dicho por él mismo, alguna vez entraba al pie al palacio presidencial francés bajo vítores, salía ahora entonces, según su propia promesa, a pie de nuevo. Après-demain, je quitterai l'Élysée. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir.